primer lugar, a nombre del presidente Felipe Calderón, quisiera agradecer la invitación hecha extensiva por la Conferencia del Episcopado Mexicano a la presentación de esta carta pastoral. Esta carta es un testimonio que se inserta en el marco de la introspección, reflexión y propuesta al que convoca la celebración del bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución. En ella queda claramente establecido el papel que se confiere desde la Iglesia Católica misma a la participación de la Iglesia en la historia e identidad nacionales. No olvidemos que la historia se construye sobre la experiencia de quienes la viven. Esta carta pastoral enuncia la visión de la Iglesia Católica Mexicana, una institución que sin duda alguna ha sido determinante en la historia de nuestro país. Nuestro desarrollo institucional ha significado la evolución hacia un Estado laico en el que se ejerce la libertad religiosa en un sentido amplio. Un país en donde el Estado garantiza el libre ejercicio de la religiosidad y en donde las distintas asociaciones religiosas conviven en un clima de respeto y tolerancia mutuos y respecto al Estado y a su normatividad, atendiendo la responsabilidad que conlleva ser liderazgos espirituales y morales para muchas personas. En las últimas décadas, el número de asociaciones religiosas registradas han crecido considerablemente. Esto evidencia la inquietud por buscar activamente la oportunidad de participar en una vida espiritual a la que se tiene acceso solo por el ejercicio libre de la voluntad. Desde la laicidad del Estado es posible garantizar esa libertad, reconocerla y respetarla. Desde la democracia es posible abrazar esa diversidad e incorporarla en los derechos fundamentales. Sin embargo, hay que ser claros. La laicidad del Estado no necesariamente implica distancia del Estado respecto a los distintos liderazgos religiosos, ni el desconocimiento de la relevancia de las actividades pastorales. El Estado mexicano reconoce la necesidad de promover el desarrollo espiritual de la sociedad. Por supuesto, este no es exclusivo a la práctica de una religión ni a una religión determinada, pero sí puede fortalecerse por ese medio. Sería un despropósito dejar de reconocer el potencial que tienen las asociaciones religiosas para fomentar la vinculación social o para servir de intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno. La violencia con la que la delincuencia organizada ha irrumpido en la tranquilidad de la vida social, la crueldad que demuestra con sus víctimas, el cinismo ante la autoridad refleja una enajenación preocupante respecto a sus comunidades, un desapego a la humanidad en sus acciones, pero también en ellos mismos. Una sociedad que renuncia a su humanidad, renuncia a su futuro. En ese sentido, es necesario frenar el deterioro moral de nuestra sociedad y es bienvenido todo el que quiera y pueda hacerlo. La situación que vive el país exige, exhorta a todos los actores a buscar el diálogo, el encuentro y el acuerdo por todas las vías que la vida democrática ofrece. Reconocemos en la Carta Pastoral una disposición clara a aportar desde el ámbito de la acción propia a la reconstrucción de lazos comunitarios, a la protección de los desprotegidos, a la inclusión de los marginados y a la interlocución con los pares. Desde el Gobierno federal reconozco y agradezco sinceramente esta disposición para construir comunidades más sensibles, más activas
y más responsables. Es claro que una ciudadanía empática, que una ciudadanía solidaria puede construirse también desde la civilidad. Al Estado no le corresponde buscar la prosperidad social imponiendo valores, pero puede colaborar con quienes han definido su actividad en torno a estos. Al Estado le corresponde incentivar conductas legales y respetuosas de la comunidad. Le corresponde garantizar la libertad en la toma de decisiones y en la definición de preferencias. Al Estado le corresponde interactuar con las distintas voces que cobran relevancia en la sociedad y escuchar aquellas voces que han sido marginadas del diálogo democrático. Al Estado le corresponde la definición de la política pública y el cumplimiento de la ley. En ese sentido, al Estado le corresponde también dialogar con las asociaciones religiosas y dar validez a sus inquietudes. La carta pastoral que hoy se presenta es evidencia de esas inquietudes, pero también de un compromiso por contribuir a la construcción de un espacio de convivencia en donde el respeto por el otro defina las interacciones sociales. En la carta pastoral se reconoce la responsabilidad que conlleva ser un liderazgo religioso, se reconoce el valor de la libertad y la laicidad del Estado, se plantea una crítica propositiva a la situación que vive el país. En ese sentido, la Carta es una expresión de un apego institucional a los principios rectores de nuestra democracia que la democracia misma exige. Celebro que este texto, lejos de buscar predicar en la religión, sea un mensaje de esperanza desde la civilidad. Todos los miembros de la sociedad, autoridades y ciudadanía tenemos la responsabilidad de encontrar un espacio de colaboración ajenos a la confrontación. Señoras y señores, la contraposición de ideas debe resultar en la construcción de realidades incluyentes, nunca en la anulación del interlocutor. El objetivo de coincidir radica en incorporar las visiones disímiles para fortalecer las posturas de encuentro. Aprovecho la ocasión para reiterar la plena disposición que tenemos como en el Gobierno federal de escuchar las voces que se levantan para proponer soluciones a la violencia, a la pobreza, a la marginación. La gobernabilidad democrática exige que sumemos la fuerza de todos aquellos que quieran ofrecerla. Exige, por el bien del país y de nuestros semejantes, que todos aportemos de manera comprometida y, como dice la Carta, solidariamente, sin esperar nada a cambio. Este es también el llamado que nos hace hoy la nación mexicana al conmemorar los primeros 200 años de su libertad y los primeros 100 años desde el inicio de la revolución. Una convocatoria al encuentro entre lo diverso, un exhorto para encontrarnos en el cruce de los caminos de la paz, de la tolerancia y de la fe. Al encontrarnos por esos senderos, estoy convencido, seremos todos más fuertes, más nobles de espíritu y nuestra patria más libre, más democrática y más generosa. Muchas gracias, enhorabuena y que tengan un excelente día.